Vamos a ver ahí los huecos. A ver si lo puedo enseñar. Aquí se ve unos huequecillos en la roca, que es para poner los pies y para subir. Era como una cantera. Estamos del otro lado de la Valeta, yendo hacia las tres ciudades, Birgu y Slema. Lo que estamos viendo ahora es el lado oeste de la Valeta. Y luego las tres bahías de las tres ciudades. No pena que no lo podáis ver bien, es precioso. Estas son las pequeñas barcas de madera típicas de Malta. Me perdonáis, pero ahora mismo no me acuerdo del nombre. Y por solo 2 euros por persona, pues te pueden llevar de Slima a la Valeta y luego del otro lado de la Valeta hasta las tres ciudades. ¿Y sabéis el significado de la cruz de San Juan con las 8 puntas? Las 8 puntas representan los 8 países de la Orden Hospitalaria de Malta. Sí, ya se ha ido del otro lado, qué pena. Os explico, hoy aquí en Malta es fiesta nacional. Hay una gran celebración cada año y desde 1870 hay una carrera de... ¿Cómo se llaman estos barquitos, amor? Barcas a remo, ¿cómo es? Góndola. Son... bueno, sí, como las góndolas de madera aquí maltesas, pues hay una competición entre dos equipos, digamos, entre Virgo, que es una bandera roja con un escudo, y luego hay Sanglea, una de las otras tres ciudades, que es los colores españoles, rojo y amarillo. Y desde 1870 cada año se celebra esta fiesta y compiten las carreras de las góndolas. Y por lo visto este año Sanglea ha ganado. Y esta fecha concreta se celebra muchas cosas, pero principalmente la victoria de la Valeta y de los caballeros y de los maestres contra los otomanos, y también la victoria de los británicos en 1943 contra los italianos. Aquí no sabemos muy bien lo que es, pero suponemos que eran, ¿cómo has dicho, amor? Los almacenes grandes. Venían hasta aquí los barcos y con el resto de grúas que se ven ahí de metal, pues sacaban el material de los barcos, de los navíos. Está todo abandonado ahora. Pero es una pasada entrar aquí con el dinghy en la bahía entre Virgo y Sanglea. Muy bonito. Y Virgo era la primera ciudad donde se instalaron los caballeros desde 1835 hasta el asedio de 1565, y luego, solo después, a partir del 1565, se construyó la Valeta. Y ahora vamos a pasar debajo del puente. Estos son por Virgo. ¡Virgo! ¡Virgo!
no, este ahora, mira. ¡Cállalo! ¡Lo está cogiendo, amor mío! ¡Guau! Y ahí está el falcón maltés que hemos visto por un montón de islas griegas. Ha venido a su tierra a pasar las fiestas. Y os voy a enseñar ahí la bandera de Virgo. Y si desde que estamos en Malta tenemos la sensación de estar en todos los países, porque es una isla muy cosmopolitana y un montón de nacionalidades diferentes, que no nos cruzamos con muchos malteses, pero aquí sí que hemos estado rodeados realmente de malteses que viven a tope su fiesta nacional. Y esta noche, para celebrar el final de la fiesta, habrá A lo mejor son los de ayer estos. un fuego artificial, bueno, ayer por la noche también, un fuego artificial guapísimo que veíamos sobre las torres de los diferentes edificios de La Valeta, precioso. Y aquí este barquito está lleno. Y esta barquita que va ahora a competir con los colores de Virgo. Bueno, la verdad es que no he leído mucho para daros detalles de la competición, pero por lo que hemos visto, hay de una persona, de dos y luego de cuatro. Hace calorcine. ترى بكري بالزبوجة اللي يستفلجم proprio يبدأ من المومنت تبدأ التمشية الركبية كاتيجوريا A dal traghetti. Ay, qué pena que con el sol no lo podáis ver bien. Tenemos al ganador, creo que en single, ahí arriba. Y mira, os voy a enseñar de cerca si puedo la embarcación. Esto es grasa que tienen aquí en medio para poder poner aquí donde van los remos. Capace
Los remos son muy grandes y pesan un montón. ¡Qué presión tiene! Y bueno, estas son las imágenes que habéis visto que se nos cayó la cámara al agua. Marí la llevaba en la mano, la empujaron y se cayó la máquina al agua.
Entonces, esta es la cámara con la que hemos grabado los últimos 30 vídeos. Pues lo habéis visto en las imágenes. Entonces, esta cámara puede ir al agua directamente sin nada, pero... Aguanta un momento. Nosotros esa cámara la usamos con esto. Nosotros la cámara la usamos con esto, con el Media Mod, que es un micrófono externo, además este tiene la... Entonces cuando le pones esto, la cámara ya no se estanca. Y entonces pues se cayó al agua, que muy raro, porque fijaros que yo voy a buscarla, al cabo de... Bueno, esto yo lo he cortado, pero pasaron a lo mejor un cuarto de hora que estuvo la cámara abajo. Sí, porque yo mientras tanto corriendo por todo, Claro. buscando una gafa. Y estábamos... pues eso, yo cuando bajo a buscarla la cámara está grabando. De hecho me la llevo, le quito la batería tal cual, y nos venimos para el barco rápidamente y la cámara funciona. La enciendo, le pongo una batería, funciona el micro, funciona todo, increíble. Pero al día siguiente, cuando la ponemos en marcha, ya no va. Así que nos quedamos sin GoPro, pero... Nos ha muerto la GoPro por mi culpa. y ha hecho un trabajo excepcional esta máquina. Además es súper cómoda, nos hemos acostumbrado a hacerlo. Ahora estoy grabando con otra, con una Sony, pero es bastante más incómoda que esta, aunque es mejor cámara, pero esto es una maravilla. El caso, que aquí encuentro una máquina, en una página de segunda mano en Malta, encuentro otra GoPro 9, digo, ostra, perfecto, la compro y además... Quedo con el tío, la veo, la pruebo, funciona perfecta, mejor que la nuestra incluso, más nueva, ni una sola marca, increíble. Muy bien de precio. Entonces la compro, me vengo al barco, le pongo, la programo, le pongo los modos, tal, como quiero que grabe, la configuración, todo. Y cuando le pongo una batería, bueno, no sé si se va a ver, ahí se ve ahora que me escondo. Es que si me ve esta cámara, si me ve los ojos, me enfoca a mí. Bueno, que le he puesto la batería y se ha incendiado. Se ha pegado fuego. Pero tanto fuego que, bueno, no sé si se va a ver, no sé si se verá. Tanto fuego que la he metido en un vaso con agua, en una palangana con agua, y salía fuego de la palangana. O sea, una cosa increíble. Total, que nos ha durado 5 minutos y se ha quemado. Así que... Jolín. Aquí tenemos las dos, una ruina, pero bueno. Y nada, yo ahí toda emocionada grabando a los atletas esos de los renos y lo estaba grabando y de repente me cambio así para contaros un poco lo que está y se acercó un señor, un maltés, no me vio, me hizo así, en el mar, ¡pum! La vi caer. Cuando la vi caer al suelo y se quedó en el suelo, y pensé, ya está, pero ha rebotado y ha hecho... No sé si oís el grito, pero pegué un grito. Total, que 2 cámaras a tomar por culo en cuestión de una semana, o sea, impresionante, no tenemos suerte. Pero bueno, la vida sigue. Este vídeo termina aquí o no, no lo sé. No lo sabemos, pero seguimos en Malta y grabaremos el resto de Malta pues con otra cámara. O sea que si se mueve un poco, perdonad, así sí, porque esta no tiene estabilizador así potente. Pero nada, esa... Y a lo mejor conoceréis a una familia que vinieron desde Sicilia posta a bordo de su velero Trinidad para vernos, que son fan nuestros desde hace 3 años. A lo mejor os contaremos más de su historia.